Era una tarde gris en el pequeño pueblo de Aldebrán, un lugar rodeado de montañas altas y frondosos bosques donde las leyendas se contaban como si fueran historias reales. Entre todas ellas, la más famosa era la del Bosque Encantado, un lugar al que nadie osaba acercarse. Se decía que aquellos que lograban cruzarlo podían ver sus sueños más profundos volverse realidad, pero que el precio a pagar era inmenso. Arya y Liam, dos jóvenes amigos desde la infancia, escucharon estas historias desde que eran pequeños. Arya, una chica decidida y valiente, soñaba con encontrar a su madre, quien había desaparecido misteriosamente en el bosque años atrás. Liam, un muchacho prudente pero siempre dispuesto a acompañar a su amiga, había perdido la confianza en sí mismo después de una tragedia familiar y solo deseaba encontrar un propósito. Un día, cansados de solo escuchar leyendas y no hacer nada al respecto, Arya propuso lo impensable. «Vamos al Bosque Encantado», dijo con una mezcla de emoción y determinación en los ojos. «¿Estás loca? Es peligroso». «Nadie ha regresado de allí», respondió Liam, aunque en el fondo sabía que no la convencería del contrario. Si nuestras madres y padres creían en esas historias, ¿por qué no nos arriesgamos? Tal vez el bosque nos revele algo que hemos estado buscando. Mi madre, ella podría seguir viva, susurró Arya, con la mirada perdida en las montañas. Finalmente, después de largas discusiones, Liam cedió. La idea de encontrar respuestas a sus propios miedos lo sedujo, y ambos se adentraron en el misterioso bosque al atardecer, cuando la niebla comenzaba a formarse entre los árboles. Al principio, el bosque no parecía distinto a cualquier otro. Los árboles eran altos y frondosos, sus hojas verdes susurraban suavemente con la brisa. Sin embargo, después de unas horas de caminata, algo cambió. El aire se volvió más denso, como si el tiempo se detuviera. La luz del sol, que antes se filtraba entre las ramas, se desvaneció de repente y la oscuridad envolvió todo a su alrededor. «Algo no está bien», dijo Liam deteniéndose bruscamente. «El sol se ha ido demasiado rápido». «Lo sé, pero ya no podemos volver atrás. El sendero ha desaparecido», murmuró Arya, señalando que el camino por el que habían llegado ahora estaba cubierto por una espesa niebla. De repente, un rugido ensordecedor rompió el silencio. Los árboles comenzaron a temblar y una ráfaga de viento helado los empujó hacia adelante. Frente a ellos apareció una figura imponente, un gigante de piedra que parecía hecho del mismo bosque. Sus ojos brillaban con un fuego ancestral y su cuerpo estaba cubierto de musgo y raíces. «Intrusos, nadie cruza este bosque sin antes enfrentarse a mí», tronó el gigante, su voz resonando como un eco en las montañas. Arya y Liam se miraron aterrados. Sabían que el primer desafío había comenzado. Sin embargo, no había tiempo para dudar. El gigante levantó su brazo dispuesto a aplastarlos. Arya, sin pensar, sacó una pequeña daga que llevaba escondida. «¡Corre!», gritó ella, empujando a Liam hacia un lado mientras esquivaba el golpe del gigante por un pelo. Liam tropezó, pero logró recuperarse y sacar una antorcha improvisada de su mochila. Recordaba haber leído en algún lugar que las criaturas de piedra temían al fuego. Corrió hacia Arya y encendió la antorcha frente al gigante. El monstruo retrocedió con un gruñido, visiblemente afectado por las llamas. Aprovechando su distracción, Arya lanzó su daga hacia uno de los puntos débiles del gigante, una grieta en su pecho. El gigante gritó tambaleándose y finalmente cayó de rodillas, mientras el bosque parecía temblar con su caída. Su cuerpo comenzó a desmoronarse en pequeñas piedras hasta que no quedó más que polvo. Lo logramos», jadeó Liam, sin poder creer lo que acababa de suceder. «Solo fue el primer obstáculo», respondió Arya mirando hacia el horizonte. El bosque parecía aún más oscuro y peligroso. Ambos sabían que esto era solo el comienzo de su travesía. A medida que avanzaban, el aire se volvía cada vez más denso y extrañas figuras comenzaban a aparecer entre los árboles.
Las sombras parecían moverse por sí solas, susurrando palabras que no lograban comprender. «Liam, mantente cerca», susurró Arya, sintiendo que algo o alguien los observaba. La siguiente prueba estaba más cerca de lo que imaginaban. Llegaron a un claro del bosque, donde un viejo puente colgante se extendía sobre un río de aguas negras. El sonido del agua rugía como si debajo de la superficie hubiera algo vivo, algo monstruoso esperando a que alguien cometiera un error. «No tenemos otra opción. Debemos cruzar», dijo Arya, tratando de calmar el temblor en su voz. «Si caemos, no saldremos vivos de ahí», respondió Liam, mirando el abismo bajo el puente. A paso lento y cuidadoso, comenzaron a cruzar, pero no habían avanzado mucho cuando el puente comenzó a crujir y moverse violentamente. Algo desde abajo había comenzado a sacudir las cuerdas y el miedo los invadió por completo. «¡Corre!», gritó Arya. Ambos comenzaron a correr por el inestable puente, pero justo cuando estaban a punto de llegar al otro lado, una de las cuerdas principales se rompió con un chasquido ensordecedor, haciendo que el puente se balanceara peligrosamente. Arya perdió el equilibrio y se aferró a la cuerda con todas sus fuerzas. Sus pies estaban colgando sobre el vacío. Liam, aterrorizado, se lanzó hacia ella, agarrándole de la mano justo cuando estaba a punto de caer. «No te soltaré», gritó Liam mientras tiraba de ella con todas sus fuerzas, sintiendo cómo el peso de ambos comenzaba a inclinar el puente aún más. En ese momento, el río negro bajo ellos comenzó a agitarse aún más. Algo monstruoso, con tentáculos largos y brillantes, emergió de las aguas, lanzando un rugido que hizo temblar a todo el puente. El monstruo de tentáculos gigantes emergió completamente del río negro. Su piel resplandecía con un brillo oscuro y viscoso. Los ojos de la criatura brillaban como si fueran dos antorchas encendidas en medio de la noche. Liam tiraba con todas sus fuerzas para subir a Arya, quien colgaba peligrosamente sobre el abismo, mientras el monstruo intentaba alcanzarlo con sus garras enormes. «¡Liam, rápido!», gritó Arya, sintiendo como el puente colgante se inclinaba aún más hacia el vacío. Liam logró, con un último esfuerzo, sacar a Arya de la caída. Ambos corrieron hacia el extremo del puente, justo cuando un tentáculo golpeó las cuerdas partiendo el puente en dos. El impacto los lanzó hacia el suelo al otro lado, justo a tiempo para evitar la caída. Ambos jadeaban, sus cuerpos temblaban de puro agotamiento, pero no había tiempo para descansar. El monstruo rugió desde abajo, enfurecido por no haber conseguido atraparlos. «Esto es demasiado», murmuró Liam, tratando de recuperar el aliento. «Lo sé, pero no podemos rendirnos ahora. Si lo hacemos, todo habrá sido en vano», respondió Arya, mirando más allá del bosque, hacia un castillo en ruinas que podía verse a lo lejos, apenas visible entre la niebla. Sabía que ese lugar era la clave de su viaje. Con mucho esfuerzo se levantaron y siguieron adelante, adentrándose más en el bosque. Las sombras seguían moviéndose a su alrededor. Los susurros extraños llenaban el aire, pero ahora sentían una energía diferente, una presencia oscura que los observaba en silencio. Cada paso que daban era más pesado que el anterior, como si el bosque mismo intentara frenarlos. Finalmente llegaron a una luz tenue que emanaba desde lo que parecía ser una vieja torre en ruinas. Arya estaba convencida de que su madre había estado allí. Sentía su presencia cerca, pero el lugar estaba custodiado por un ser aún más temible que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. Un dragón negro, enorme y majestuoso, cuya piel era tan oscura como la misma noche. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Liam, con su voz convertida en apenas un susurro, mientras ambos se escondían detrás de unas rocas. Arya apretó los dientes. Su corazón latía con fuerza. Sabía que no podían vencer a una criatura así solo con astucia o fuerza. Pero recordó las palabras de su madre, las historias que le contaban cuando era pequeña sobre cómo todo en ese bosque respondía a los deseos más profundos del corazón. «El dragón está aquí porque lo hemos creado. Todo en este bosque existe por nuestros miedos y deseos», dijo Arya, de repente comprendiendo el verdadero poder del lugar.
Si podemos enfrentar nuestro miedo, tal vez podamos controlarlo. ¿Controlar un dragón?, preguntó Liam incrédulo. Eso suena... Imposible, respondió Arya, completando la frase, pero es lo único que nos queda. Ambos sabían que no tenían otra opción. Con el corazón lleno de determinación, Arya saltó de su escondite y se acercó lentamente al dragón. El aire se llenó con el sonido de su respiración profunda y cada paso que daba hacía temblar el suelo bajo sus pies. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, cerró los ojos y habló, no con palabras, sino con el corazón. No te temo. Este bosque es una ilusión y tú eres solo una manifestación de lo que llevamos dentro. Te libero de tu obligación de custodiar este lugar. El dragón abrió los ojos, que brillaron con un rojo intenso. Durante un momento, todo el mundo pareció detenerse. El monstruo inclinó su cabeza hacia Arya y por un instante, ella pensó que todo estaba perdido. Pero en vez de atacarla, el dragón rugió. Un sonido profundo que resonó en el aire y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció como si nunca hubiera estado allí. El bosque alrededor de ellos cambió. Las sombras comenzaron a desvanecerse y la luz del sol empezó a filtrarse nuevamente entre los árboles. Arya y Liam, sorprendidos, sintieron que algo en el aire había cambiado por completo. El bosque encantado ya no parecía un lugar oscuro y aterrador, sino un sitio de paz. ¿Lo logramos?, preguntó Liam mirando a su alrededor todavía incrédulo. Sí, lo logramos. El bosque ha respondido a nuestros deseos y a nuestros miedos, respondió Arya sonriendo por primera vez en días. Ambos caminaron hacia la torre en ruinas, ahora iluminada por una suave luz dorada. Al llegar a la entrada, Arya sintió una presencia familiar. Allí, sentada en una silla vieja y desgastada, estaba su madre. Aunque envejecida y cansada, su rostro se iluminó al ver a su hija. Sabía que vendrías, que enfrentarías tus miedos y lograrías lo imposible, dijo su madre con una sonrisa. Arya corrió hacia ella. Las lágrimas llenaban sus ojos. Después de tantos años de búsqueda, finalmente había encontrado lo que tanto deseaba. Liam, por su parte, sintió como algo dentro de él se calmaba. Había superado sus propias dudas y temores y había redescubierto su valor. Juntos salieron de la torre y comenzaron el viaje de regreso a casa. El bosque, que una vez fue un lugar oscuro y aterrador, ahora se veía brillante y lleno de vida. Los árboles que antes susurraban con miedo, ahora parecían cantar una melodía suave que los acompañaba mientras avanzaban. Sabían que habían cambiado para siempre. El bosque encantado les había mostrado que los sueños pueden volverse realidad, pero solo si uno está dispuesto a enfrentarse a sus mayores temores y a luchar por lo que realmente importa. Cuando llegaron al borde del bosque y vieron el pueblo a lo lejos, Arya y Liam se miraron. No importaba lo que dijeran los demás, ellos sabían lo que habían vivido y las pruebas que habían superado. Con el corazón lleno de paz, caminaron hacia su futuro, sabiendo que cualquier sueño es alcanzable, siempre y cuando uno esté dispuesto a enfrentarse a la oscuridad.